16, lo primero que tenemos que hacer, una vez que hemos leído el enunciado, fijarnos entonces cuáles son los datos que nos da y la información que nos solicita. Aquí podemos ver, que yo se los he subrayado, que dice que desea estimar el verdadero porcentaje de defectuosos que sale de la planta. Estamos hablando de los radiadores que produce esta fábrica. Entonces, en términos, para poder identificar cuál es el parámetro de interés, en este caso sería la proporción. Y en el contexto del problema sería la proporción de radiadores defectuosos que sale de la planta. ¿Nosotros qué quiere decir? Que tenemos una población compuesta por todos los radiadores que produce esa fábrica, y hay una parte, o sea, tenemos una población dicotomizada en una parte en donde vamos a tener radiadores con defectos, con problemas, y otros que van a estar bien. Entonces la idea es, para poder estimar cuál es el verdadero proporción de radiadores defectuosos, es tomar una muestra aleatoria de esa población de radiadores y ver si en esa muestra, qué proporción hay que esté también con radiadores defectuosos. Bien, entonces, otra de las informaciones que nos da es que va a fijar un nivel de confianza del 90%, con lo cual quiere decir que vamos a hacer una estimación por intervalo. Nos dice que seleccionó una muestra de tamaño 120 y que dentro de esos 120 hay 11 radiadores con algún defecto. Entonces, la proporción de radiadores muestrales, que sería representado por sombrerito, va a ser 0,092 o en porcentaje el 9,2%. Podemos decir que ya tenemos una primera estimación puntual, que sería la proporción muestral, mediante P sombrerito, pero el problema que tenemos con la estimación puntual es que no tenemos una medida del error que podemos estar cometiendo, es decir, la distancia a la que podemos estar entre nuestra estimación puntual y el verdadero valor del parámetro poblacional. Entonces, vamos a hacer una estimación por intervalos que nos va a permitir medir ese error y saber qué confianza tenemos cuando construyamos estos límites del intervalo, qué confianza vamos a tener de que ese intervalo que vamos a construir capte el verdadero valor del parámetro poblacional. Entonces, ustedes han visto los distintos pasos que tenemos a la hora de construir un intervalo de confianza. Una de las cosas que tenemos que hacer, que fue lo que hicimos recién, es primero determinar cuál es el parámetro de interés. En este caso, dijimos recién, que era la proporción poblacional. En términos del contexto del problema, sería la proporción de radiadores defectuosos que sale de la planta. Después debemos elegir el mejor estimador puntual para este parámetro poblacional. Ustedes ya han estudiado que el mejor estimador puntual es justamente la proporción muestral, o sea, lo que se representa por P sombrerito o P acento circunflejo, de esta manera, que justamente va a estar en relación va a ser una función de las observaciones muestrales. Después ustedes han visto que en el numerador teníamos X, y habíamos estudiado que la cantidad de éxitos en una muestra tenía una distribución binomial con parámetros NP. Habíamos visto también que la proporción también tenía esta distribución, pero cuando nosotros tomamos muestras suficientemente grandes, por ejemplo, bajo la condición de que n por p, o n por 1 menos p, o q, acá también se le llama, sean mayores a 5, entonces la proporción se distribuye normal con esperanza p y con desviación la raíz de p por q sobre n. Entonces, el estadístico que relaciona mi estimador puntual con mi parámetro poblacional es este estadístico que va a tener distribución normal 0,1 y que nos va a permitir también despejar de aquí el parámetro que es el que queremos estimar. Después establecemos el nivel de confianza, que en esta actividad, según el enunciado, era del 90%. Vamos a presentar o proponer, ¿no es cierto?, el intervalo de confianza, y a partir del valor de los estadísticos, esto lo vamos a buscar en una tabla, o en un software estadístico, o en una aplicación, vamos a buscar los valores que asumen el estadístico, para luego despejar de esta expresión la proporción poblacional, y entonces poder determinar el límite inferior y el límite superior. Una vez que nosotros hayamos seleccionado la muestra, entonces este intervalo deja de ser aleatorio y va a tener una cierta confianza de que va a capturar el verdadero valor del parámetro, que en este caso es la proporción poblacional.
Si volvemos a la actividad número 16, habíamos dicho entonces que una proporción, que una estimación puntual era la proporción muestral, que lo sacábamos como la cantidad de radiadores que había defectuosos de esa muestra de tamaño 120. Entonces, esto es el estimador puntual. En el contexto del problema es lo que decíamos recién, es la proporción de radiadores con defectos. Bien. Para la estimación por intervalos, entonces, tenemos esta expresión del intervalo, en donde tenemos el parámetro que queremos estimar. Y tenemos la estimación puntual con más o menos un error de estimación. Ese error de estimación, o simplemente E, va a estar compuesto de dos. Por un lado, la distribución que tiene el estimador, y por el otro lado, su variabilidad. Esa variabilidad que tenemos acá, que sería la raíz de P por Q o por 1 menos P sobre N, es lo que nosotros llamamos el error estándar del estimador proporción muestral. Entonces vamos ahora con los valores que tenemos de la proporción muestral. La proporción muestral es 0,092. Ahora el estadístico Z va a estar en función al nivel de confianza que hayamos establecido. Si nos fijamos acá en este gráfico, tenemos entonces que el área sombreada de rosa va a ser el nivel de confianza, el 1 menos alfa. Entonces el alfa va a ser su complemento, es decir, 0,10. Pero como el intervalo es simétrico, entonces en las colas de la distribución vamos a tener alfa sobre 2, o sea que el área que no está sombreada bajo la curva va a ser 0,05, y de este otro lado también. Entonces tenemos que buscar un valor de Z, ¿sí?, que me haya acumulado. Generalmente uno busca el positivo, pero también podría buscar el negativo, o busca un valor de Z que acumule 0,05 de probabilidad, o busca un valor de Z que haya acumulado 0,95 de probabilidad. Si nosotros buscamos ese valor, por ejemplo, en el Infostat o en alguna aplicación de celular o en una página web, simplemente al poner 0,95 nos va a dar el valor, si redondeando, 1,645. Entonces, lo ponemos allí y vamos a tener entonces ahora la variabilidad del estimador proporción muestral que dijimos que se denomina error estándar, que va a ser la proporción muestral por 1 menos P sobre el tamaño de la muestra. Lo mismo hacemos para el otro límite, porque de esta manera, en esta parte, con estos datos, vamos a determinar el límite inferior del intervalo. Y en esta otra parte vamos a construir o determinar el límite superior. Entonces tenemos la proporción muestral más el estadístico Z, el valor que asume el estadístico Z, por su error estándar. Yo ahí les he dejado los pasos. Entonces tenemos el estadístico, el error estándar es 0,0264, es decir, la variabilidad de la proporción muestral. Eso ustedes también lo vieron en la distribución del muestreo. Y entonces ahora vemos que la estimación puntual más menos ese margen de error es 0,0434. Es decir, que le podemos estar errando a nuestra verdadera proporción poblacional si lo vemos en porcentaje, en un 4,34% por encima o por debajo de esa verdadera proporción de defectuosos, en este caso, de radiadores defectuosos. Bien, aquí tenemos la proporción. Llegamos a los valores del límite inferior y el límite superior del intervalo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que tenemos una confianza del 90% que este intervalo contiene el verdadero valor del parámetro poblacional, que en este caso es la proporción. En el contexto del problema, ¿cómo lo interpretamos? Decimos que lo podemos hacer en proporción o en porcentaje. Si hablamos de porcentaje, por ahí a ustedes les resulta más fácil, multiplicamos estos límites por 100. Entonces decimos, el verdadero porcentaje de radiadores defectuosos que sale de la fábrica es un valor entre el 4,86 y el 13,54%. ¿Sí? Como hemos hablado de una confianza que tenemos, también estamos teniendo un riesgo de que este intervalo no contenga el verdadero valor del parámetro. ¿Hasta acá se va entendiendo? Profe, sí, profe, yo tengo una duda. Sí. En la diapositiva anterior usted nos mostró cómo el P sombrerito, digamos, el estimador puntual, Sí. se distribuye normal. ¿Siempre se trabaja con
con muestras suficientemente grandes. Claro, Sí, siempre van a ser normales, digamos. sí, sí, Isaías, así es. Genial, genial, gracias. Bien. Profe, yo tenía una consulta. El Sí, S1,645 es el que saco con la aplicación, ¿no? Sí. sí, Porque, exactamente. perfecto. Gracias. Bien. Bien. Bueno, entonces, tenemos otra pregunta en el ejercicio que nos dice lo siguiente. ¿Debe el jefe de producción realizar algún ajuste? Volvamos al enunciado. Nos decía, en caso que dicho porcentaje, o sea, el porcentaje de defectuosos que sale de la planta, supere el 15%, está dispuesto a realizar los ajustes que fueran necesarios en el proceso de producción. Entonces, veamos, nosotros estamos tratando de capturar el verdadero valor del parámetro. Y nos dice, mire, si usted con la estimación que hace ve que el parámetro poblacional podría llegar a ser 15%, vamos a hacer los ajustes, porque quiere decir que estamos teniendo un nivel o una proporción o porcentajes de defectuosos mayor al 15%. Y no quieren eso. Entonces, ¿ustedes qué podrían decir? Si ustedes han seleccionado la muestra en forma aleatoria, han calculado los límites y les da que el porcentaje es entre 4,86 y 13,54. O sea, supone que este intervalo lo ha capturado. Y decimos que no es necesario hacer un ajuste, porque no es mayor al 15%. Exactamente. Así es, Isaías. Muy bien. O sea, justamente nosotros decimos esto. Ahora, yo les pregunto otra cosa. ¿Podría ser que este intervalo que hayamos construido no contenga el verdadero valor del parámetro? Sí, puede ser. Hay ¿Y un, por qué podría ser? una probabilidad de que no, porque la confianza es del 90%. Claro, al ser la confianza del 90%, yo tengo un riesgo de un 10%, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de la confianza del 90%, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que si seleccionáramos 100 muestras del mismo tamaño de la misma población y construyéramos 100 intervalos, al trabajar con un 90% de confianza, habría 90 intervalos que lo contendrían al verdadero valor del parámetro, exactamente, y 10 que no. Entonces, ese es el riesgo que nosotros estamos corriendo. O sea, cuando hablamos de una confianza, en este caso tenemos una confianza del 90% y tenemos un riesgo del 10%, que sería representado en términos de probabilidades en las áreas de la cola de la distribución que no están sombreadas acá. O sea, aquí tendríamos la confianza y en las áreas no sombreadas tendríamos el riesgo. Sí, ¿quién habló? Una pregunta. Sí, Julián. En este caso, el nivel de error, el que marcamos como 0,0434, Sí. ¿no tiene que ver, digamos, con el nivel de riesgo de que el intervalo no contenga el valor que buscamos? Sí, sí, ya vamos a ver después la relación que existe. O sea, si nosotros... bueno, me voy a salir de aquí y voy a mostrar una gráfica para que a ustedes les ayude a comprender mejor, si bien así vamos viendo cada paso. Disculpen que acá. Si bien esto después es un tema que vamos a ver en relación al tamaño de la muestra y al riesgo, si nosotros tenemos acá la distribución del estimador, que en este caso sería la proporción muestral. El verdadero valor del parámetro sería la proporción poblacional en este gráfico. Entonces, la distancia que existe entre el estimador puntual y el verdadero valor del parámetro poblacional, para un lado o para el otro, me indica el error de estimación, que sería ese 4% que estamos hablando, o sea, ese 0,04 y pico que me preguntabas recién, Julián. Entonces, el riesgo sería, en el caso nuestro, hablamos de una confianza que sería el área bajo la curva, sería la confianza, y el riesgo sería el área rayada, que sería el 0,10, ¿verdad? Que si lo llevamos a porcentaje es un 10%, pero acá estamos hablando de una curva en donde tenemos probabilidades. Entonces, si nosotros, este error con un riesgo, o sea, el valor que hemos determinado del error de estimación en este caso, que era el 0,04, está en relación a un riesgo del 10% que tenemos en ambas colas de la distribución. ¿Quedó claro aquí, Julián? ¿Se entendió? ¿Y hubo algún otro que tenga duda? Sí, profe, gracias. Bien. Bueno, entonces volvemos a
entonces estábamos aquí. ¿Quedó alguna otra duda respecto a este tema? Porque vamos a hacer ahora algunas cuestiones más sobre este ejercicio. ¿No? Bien. Bueno, entonces vamos a repasar acá también una terminología. Vamos a ver. Yo acá les he dejado esta parte en verde para que ustedes recuerden cuál es el parámetro, cuál es el estimador, qué distribución tiene el estimador, cuál es el estadístico que utilizan, el nivel de confianza. Y acá tendríamos entonces, esta expresión sería el error estándar del estimador, que es la variabilidad de las proporciones muestrales que ustedes pudieron ver en estadística 1, de distribución del muestreo, y el error de estimación o margen de error, que sería el E, que sería justamente la distancia que recién me preguntaba, creo que es Joaquín. Julián. Bien, entonces, tenemos que diferenciar bien cuál es el error estándar del estimador y cuál es el margen de error. ¿Quedó claro? Porque uno es una distancia, ¿sí? El otro es una medida de variabilidad. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un supuesto. Es un punto que no está dentro de la actividad, pero... Perdón, profe, yo no sí, entendí bien eso entre error de estimación y error estándar. Bien. O sea, el error El error es el E. sí, perdón, decime. El error de estimación sería el E, o sea, el Z por la raíz de la varianza. Exactamente. Por la desviación, en todo caso, acá. Ah, claro, sí. ¿Y ¿Sí? cuál es el otro? Sería el error de estimación, es el 0,517, que es el Z por el error estándar del estimado. El error estándar del estimador solo, o sea, la variabilidad que tiene, que es la raíz de P por Q o por 1 menos P sobre N, es esta expresión que está acá, que es 0,0264. O sea, esta es la variabilidad. ¿Qué tan variable es la proporción muestral? ¿Sí? Mientras que aquí es el error de estimación que yo puedo estar cometiendo con respecto al verdadero valor del parámetro poblacional. A esa distancia estoy, de 0,0517. Es decir, yo le puedo estar errando al verdadero porcentaje, si lo multiplico por 100, en 5,17% por arriba o por debajo, en este otro ejemplo. ¿Sí? O sea, sería 5% del intervalo, sería por arriba o por abajo. Por arriba o por abajo respecto del verdadero valor que desconozco. O sea, yo desconozco cuál es el valor del parámetro, pero le puedo llegar a errar por exceso o por defecto en no más de un 5%. Ah, listo, claro. ¿Sí? Perfecto, sí, gracias. Bien. Entonces, ahora vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que vamos a utilizar un mayor nivel de confianza. Es decir, en vez de trabajar con una confianza del 90%, como habíamos hecho en el ejercicio anterior, que teníamos un 1 menos alfa de 0,90, ahora vamos a tratar de incrementar el nivel de confianza para ver si eso mejora la precisión de la estimación. Es una pregunta. Entonces, este punto que decimos no está, vamos a ver ahora. ¿En qué va a cambiar nuestro intervalo de confianza cuando lo vayamos a construir? Tenemos acá la expresión. Fíjense ustedes que el único elemento que está en función del nivel de confianza es el valor del estadístico Z. Es decir que si yo tenía antes, bajo el área de la curva, un 0,90 de probabilidad, si yo ahora lo aumento a 0,95, el valor de Z va a aumentar. Si ustedes también lo buscan, van a tener entonces, el área bajo la curva aquí va a ser 0,95, entonces el alfa va a ser 0,05, pero como es un intervalo simétrico, de nuevo decimos que vamos a tener alfa sobre 2 en cada una de las colas. Entonces vamos a tener que buscar un valor de Z que me haya acumulado 0,975 de probabilidad, que ustedes lo tienen, por ejemplo, con el Infostat, buscan 0,975 de probabilidad y ese valor le da, redondeándolo, 1,96. Entonces, va a cambiar solamente el valor del estadístico y eso, acá el error estándar obviamente queda igual, el error estándar del estimador proporción muestra queda igual y va a modificar, ¿no es cierto?, nuestro error de estimación, nuestro E. Ven que ahora es
0,517 y si volvemos atrás, el anterior era de 0,0434. Y entonces ahora tenemos también que los límites de los intervalos también va a cambiar. Entonces ahora la proporción de radiadores defectuosos que sale de la fábrica con un 95% de confianza va a ser entre 0,0403 y 0,1437. O en porcentajes, decimos, con una confianza del 95%, la verdadera proporción de radiadores defectuosos que salen de la fábrica va a estar entre un 4,03 a un 14,37%. Bien, ¿hasta acá quedó alguna otra duda? Profe, yo tengo una duda. Sí. No me acuerdo si fue en los videos de la profe Caro o en el material, pero se nombra a Z como el estadístico asociado al nivel de confianza. Sí, justamente. Sí, el estadístico Z es lo que yo les decía recién. Por eso, si cambiamos el nivel de confianza, cambia el valor del estadístico Z, porque en la distribución del estimador, ¿sí? Si nosotros cambiamos el nivel de confianza, va a cambiar el nivel de Z. ¿Sí? Claro, justamente. sí. Ahora lo vemos. Sería porque está asociado al intervalo de confianza. Z está asociado Exactamente. directamente. Z es lo que me determina, exactamente. Claro. Por eso, como nos preguntaba recién en la actividad, si un mayor nivel de confianza mejoraría la precisión, nosotros estamos viendo, en este caso acá, que lo que va a cambiar respecto del anterior, ¿sí? Es justamente el valor de Z. Porque es lo que me determina lo que yo busco en la probabilidad, Sí. ¿cierto? O sea, la probabilidad está asociada al nivel de confianza y el que me determina el área bajo la curva es el valor de Z, porque la curva es la distribución, en este caso sería el estadístico que nosotros usamos, que es la distribución que tiene la proporción muestral. Por eso era importante que nosotros cuando definiéramos el estadístico que vamos a usar, que en este caso es Z, justamente supiéramos que esta distribución se distribuye normal. O sea, nos tenemos que asegurar que este estimador tiene distribución normal o conocida. Si fuera un tamaño de muestra pequeño sería binomial, pero como preguntaba recién uno de sus compañeros, nosotros usamos muestras suficientemente grandes, entonces siempre vamos a utilizar la distribución normal, con ello sería el estadístico Z. Profe, perdón, dijo Sí. que en este ejercicio no conocemos la varianza poblacional. No dije eso porque acá no nos está diciendo nada. Ah, o sea, no nosotros, dijo nada de eso. A ver, no dije nada de eso, porque eso sería, yo te entiendo la pregunta, porque eso va relacionado con el parámetro, cuando vos querés estimar el parámetro mu. Claro. Acá fíjate que el error de estimador, ¿cuál sería la varianza del estimador? Sería P por 1 menos P o Q sobre N. Sí. Esa sería, o sea que nosotros, en realidad es cierto, no lo conocemos, pero nosotros lo podemos estimar con la proporción muestral. Ah, bien. Sí, porque en realidad está bien porque me da la ocasión a aclarar ese punto. Nosotros, cuando conformamos el intervalo, en realidad teníamos la proporción poblacional y 1 menos P su complemento. Como no lo conocemos, lo podemos aproximar bastante bien con la proporción muestral. Por eso aquí también ustedes tienen la expresión del acento circunflejo, o sea, el P sombrerito. Está bien, claro? gracias, profe. Bien. Sí. Bueno, entonces ahora vamos a ver respecto a la pregunta esta que decía, si utilizo un mayor nivel de confianza o fijo un mayor nivel de confianza, ¿va a mejorar la precisión de la estimación? Sí. A ver, vamos a ver qué es la precisión. Acá tenemos, ¿no es cierto?, los cálculos que hicimos. Si ustedes se fijan, tenemos este nivel de confianza y acá cuando aumenta el nivel de confianza ven que el área es mayor, el área sombreada rosa es mayor. Eso hace a costa de un menor riesgo, pero un mayor error, porque tengo mayor distancia, ¿sí?, en el gráfico que yo les mostraba antes. Entonces veamos acá algunas conclusiones. Por ejemplo, si trabajábamos con el primer ejemplo, que era una confianza del 90%, teníamos que el intervalo, la proporción, era de 0,0486 y 0,1354. Si utilizamos un nivel de confianza del 95%, es decir, que la hemos aumentado, si ustedes se fijan, el intervalo también aumentó, porque si nosotros calculamos la longitud o amplitud de ese intervalo, recordemos que la amplitud o longitud, ¿cómo se calculaba? Como el límite superior menos el límite inferior.
Entonces, si hacemos los cálculos, fíjense que acá tenemos una amplitud de 0,0868 y acá de 0,1034. Entonces, lo primero que podemos ver es que si aumentamos el nivel de confianza, también aumenta la amplitud. Pero la amplitud es contraria a la precisión, porque tenemos, digamos, la amplitud tenemos una mayor confianza de capturar el verdadero valor del parámetro, pero ¿a costa de qué? A costa de cometer un mayor error de estimación. Fíjense que el error de estimación en el primer caso va a ser de 0,0434 y en el segundo caso va a ser de 0,0517. Es decir, voy a aumentar a costa de esa mayor confianza el error o el margen de error. Y entonces por eso decimos que la longitud es contraria a la precisión. Mientras más amplio sea el intervalo, es menos preciso. Sí, profe, pero por ejemplo, había una pregunta que decía que si superaba el 15%, bueno, en la pregunta anterior habíamos dicho que no, porque era hasta 14. Sí, y en Ahora este estamos caso más también. cerca. Claro, ahora Sí. estamos más cerca de ese límite. Sí, Eso- pero bueno, le estamos haciendo una estimación y tenemos una cierta confianza. O sea, si Claro. fuera un 15%, o no lo ha capturado, o, porque podría ser, ¿no es cierto?, corremos un riesgo de que no lo haya capturado, que nosotros tenemos la confianza, ese 95% de confianza que puede capturar el verdadero valor, ese valor 15 no está. O sea Bien. que hasta ahora no sería el valor del parámetro, ¿sí? Ustedes siempre recuerden que el valor del parámetro es un valor fijo, desconocido, y yo tengo una cierta confianza que el intervalo que estoy construyendo lo está capturando. Es como si uno quiere hacer una analogía de los juegos, por ejemplo, de la botella, que uno tira aros, ¿sí? Uno con las estimaciones intenta capturar, supongamos la botella es el parámetro, intenta capturar el verdadero valor del parámetro. Entonces, si uno usa un aro más chico, digamos, va a ser más preciso, y si uno usa uno más grande, vamos a tener el costo de un mayor error de estimación si el intervalo es muy grande. Bueno, otra cuestión que vamos a incorporar también en este ejercicio, aprovechando su enunciado, es otro punto. ¿Qué pasaría si nosotros, en la situación inicial, ¿no es cierto?, con una confianza de 0,90, decidimos hacer un muestreo sin reposición, pero de una población de 8.000 radiadores? Esta es una nueva información que no teníamos en el enunciado. Entonces, ¿cómo construiríamos el intervalo de confianza si tuviéramos un muestreo sin reposición? Para ello tenemos que tener el tamaño de la población. Entonces, ¿en qué se va a modificar la expresión del intervalo de confianza? O sea, estos límites que vamos a construir. Modificar la variabilidad que teníamos de nuestro estimador, que era nuestro error estándar. Entonces, lo que vamos a hacer es sacarle la raíz cuadrada al factor de corrección de poblaciones finitas que ustedes ya habían visto. Y eso va a ser lo único que se va a modificar en la expresión, porque desde la situación inicial teníamos la proporción muestral, teníamos el valor del estadístico Z, que en este caso era para una confianza de 0,90, teníamos el error estándar del estimador, y ahora le corregimos por el factor de corrección de poblaciones finitas. Entonces, eso, ¿de dónde, profe? ¿De dónde sale 120? El N chiquito. El 120 son la cantidad de radiadores que teníamos, que de la muestra. Sí, eso teníamos en el enunciado, a ver. Vuelvo aquí, eran 120 radiadores. ¿Sí? Entonces tenemos 0,092, el valor del estadístico Z, el valor del error estándar y el factor de corrección de poblaciones finitas. Lo que va a cambiar entonces es el error de estimación. Entonces ahora tenemos la misma confianza de 0,90, pero ahora decimos que la proporción va a estar entre 0,0489 y 0,1351. ¿Sí? O sea que eso es lo único que va a cambiar. Vamos entonces, si no quedaron dudas respecto de esto, vamos a otra actividad. Sí, profe. Bien. Pero, hay una chica que dice Sí. que sí puede esperar. Sí, espero, Lucía. Ahora vamos a la actividad 22. Dice: se efectuaron las siguientes observaciones de resistencia a la fractura de placas base en 18% de ácidos. O sea,
Lo que uno está haciendo, tiene observaciones, deben ser placas que se les ha puesto peso, supongamos, hasta que se rompen, hasta la fractura. Por eso dice que lo que muestra acá son observaciones de resistencia a la fractura de estas placas base. Y les pide que estime la desviación estándar poblacional de la distribución de resistencia a la fractura, utilice un nivel de confianza del 98%, y nos pregunta bajo qué condiciones es válido el cálculo realizado. Entonces, lo primero que tenemos que ver, ¿cuál es la información que nos está dando? Por un lado, nos está dando que la variable es la resistencia de la fractura a la fractura de estas placas base de acero. Nos da 22 observaciones, nos da el nivel de confianza y nos dice que estimemos las desviaciones estándar poblacional. Así que, en definitiva, lo que vamos a tener que estimar nosotros, si bien nos pide la desviación estándar poblacional, nuestro parámetro de interés es la varianza muestral. Y vamos a usar entonces la varianza poblacional. Bien, ¿qué vamos a hacer? Primero, determinar, como dijimos recién, cuál es, siguiendo los pasos de la estimación por intervalo, ver cuál es nuestro parámetro poblacional. En este caso, por el enunciado, si nos decía que quería estimar la desviación, entonces nuestro parámetro es la varianza poblacional de la resistencia a la fractura de estas placas base. ¿Cuál es su mejor estimador puntual que cumple con todas las propiedades de los buenos estimadores? Bueno, ustedes también ya han visto que la varianza muestral corregida, o sea, por el n-1 en el denominador, es un estimador insesgado de la varianza poblacional. Además dijimos que debemos determinar un estadístico que esté en función del estimador, el S cuadrado y la varianza poblacional. Y que además tenga una distribución conocida. Entonces, también ustedes ya han visto que este estadístico tiene una distribución chi cuadrado con n-1 grado de libertad. Entonces, vamos a fijar el nivel de confianza, que en este caso es del 98%, vamos a construir el intervalo con este estimador que tiene distribución chi cuadrada, y vamos a determinar qué valores tienen estos estadísticos. Recuerden que la chi cuadrada ustedes la vieron en el capítulo 1, allí aprendieron a buscar las probabilidades, tiene que ver entonces con también los grados de libertad, y una vez que nosotros seleccionemos la muestra, vamos a despejar de esta expresión el valor del parámetro poblacional, que es la varianza poblacional, y nos va a quedar determinado nuestro intervalo de confianza. Si ustedes se fijan, entonces vamos a tener la cantidad de la muestra menos 1 por la varianza muestral dividido por el valor del estadístico chi cuadrado con n-1 grado y 1 menos alfa sobre 2, y en este otro caso dividido por el chi cuadrado con n-1 grado de libertad y alfa sobre 2, que lo tenemos que buscar también en la distribución de la chi cuadrado. O sea que, Profe, sí. Una pregunta. La última Sí. expresión en la que ya tenemos todo despejado, digamos, ¿es Sí. la expresión que tenemos que usar, digamos, reemplazamos los parámetros que tenemos y Sí, ya directamente podemos usar eso, digamos? Sí, serían, o sea, esta expresión es la que nosotros podemos reemplazar con los valores muestrales, porque el parámetro no lo conocemos, es el desconocido y por eso estamos construyendo este intervalo. ¿Sí, Julián? Listo, gracias, profe. Bien. Entonces, eso es justamente lo que estamos haciendo. Acá ponemos la expresión del intervalo, que determina el límite inferior y el límite superior del intervalo. Lo que vamos a hacer, como teníamos 22 observaciones, lo podemos procesar a través del Infostat. Nos dice justamente que tenemos 22 observaciones, nos da, bueno, todas las otras medidas. Las que a nosotros nos interesan es el valor de la varianza, o en este caso de la desviación estándar elevado al cuadrado. Se los puse así para que quede expresado con la misma, sea consecuente con la fórmula que tenemos aquí. Entonces tenemos la cantidad de observaciones, que eran 22 menos 1, por la varianza, que es la desviación al cuadrado, sobre estos valores de los estadísticos, que es los que tenemos que buscar. Entonces, esta es una distribución chi cuadrado, 21 grados de libertad, y vamos a tener el nivel de confianza, que dijimos que lo habíamos fijado en 0,98, por lo tanto, en las colas de la distribución vamos a suponer la misma, 0,01 y 0,01, fíjense que es una distribución asimétrica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar para el primer límite, fíjense que sería
con 1 menos alfa sobre 2, o sea que sería lo que haya acumulado hasta este punto, que sería 0,01, que es el área que no está sombreada de esta cola, 0,98 del área de lo que es nuestra confianza. Tenemos que buscar un chi cuadrado con 21 grados de libertad que haya acumulado hasta acá 0,99 de probabilidad. Si ustedes lo buscan en la tabla, les va a dar 38, en una tabla o en una aplicación de celular, como yo les decía, o en una página que calcule probabilidades, les da 38,9322. Creo que acá se los puse. Bien, acá se los puse, por ejemplo, si esta es la aplicación de Bogner, una página web. Ponen los grados de libertad, o sea, obviamente primero eligen la distribución, ¿no es cierto?, que sea la chi cuadrado. Ponen los grados de libertad, pero en este caso, que estamos buscando acá, es lo que haya acumulado 0,99 de probabilidad. Casi no se ve aquí, pero hay una rayita azul, y después toda esta partecita de la cola de la distribución está blanca. O sea que lo que buscamos es todo el área que está sombreada de rosa. Y ese es el valor que me da 38,93. Para el otro caso, justamente lo que tenemos que buscar es el valor de la chi cuadrado hasta este punto, o sea que haya acumulado 0,01 de probabilidad, que me da 8,8972, que es lo que ustedes tienen en esta primera parte, ¿sí? O sea, ustedes ponen el grado de libertad acá, la probabilidad aquí, y entonces les arroja el valor de la chi cuadrado. ¿Quedó claro hasta aquí? Bueno, Profe. sí. Entonces, en uno de los casos, la chi cuadrada calculo el grado de confianza más una de las colas y la otra una cola sola. Exactamente, sí. Sí. ¿Y cómo lo diferencio? El que tiene n-1 por 1 Fíjate, menos alfa claro, cuadrado. acá, fíjate que te dice 1 menos alfa sobre 2. El alfa sobre 2, ¿cuánto era? 0,01. ¿Sí? Entonces 1 menos 0,01 sería lo que acumulo hasta 0,99. ¿Sí? Sería este de acá. Claro, claro. Ahí entendí. ¿Estamos? En Sí, cambio sí. acá dice alfa sobre 2. El alfa sobre 2 sería un chi cuadrado con 21 grados de libertad y que me haya acumulado 0,01 de probabilidad. Este punto. El 8,8972. ¿Está? Listo, gracias. Bien, entonces nosotros ¿qué podemos decir? Que la variabilidad, a ver cómo se llamaba la variable, era resistencia a la fractura de las placas, o sea, la variabilidad va a estar entre 13,68 y 59,88, si son kilos, kilos al cuadrado. Entonces, lo podemos sacar la desviación estándar, o sea, la raíz cuadrada de estos límites, y decir que la desviación estándar de la resistencia a la fractura de estas placas de acero van a estar entre 3,70 y 7,74 kilos, con una confianza del 98%. ¿Quedó claro hasta acá? Sí, profe. Bien. Profe, lo único que no sé si estaba en el enunciado, porque no me acuerdo bien, ¿Lo volvemos? desviación. ¿Sí? No sé si acá ya dice cuál es el valor de la varianza muestral o cómo sacamos ese valor. A ver, la varianza muestral es la varianza de los datos, o sea, porque nosotros hemos obtenido una muestra aleatoria. Acá tenemos, supongamos, todas las placas y seguramente debe ser una prueba destructiva, ¿no es cierto? Porque es resistencia a la fractura hasta que se quiebra. Entonces, ¿qué han hecho? Han seleccionado de todas las placas que hay que se producen, se han sacado 22, se le ha puesto peso hasta que se quiebra. Entonces, uno anota hasta cuánto fue el peso que resistió, ¿sí?, hasta llegar a la fractura. Entonces, ese valor que nosotros obtenemos de la varianza, que hacemos una descriptiva de la varianza de la resistencia a la fractura, es nuestra varianza muestral. Y con esta información estamos haciendo inferencia al valor que podría, o sea, este intervalo puede contener el verdadero valor de la varianza de las fracturas poblacionales, o sea, de todas las placas que tengo. ¿Se entiende? Claro, sí. Entonces, o sea, para obtener el valor de la varianza muestral, para usarlo en la fórmula, habría que sacarla con los datos que nos da esa actividad. Nosotros acá estamos justamente diciendo que entre estos dos límites, ¿sí?, puede estar el verdadero valor de la varianza poblacional. ¿Cuál es? No lo sabemos. Es un valor que puede estar entre
13,68 y 59,88. ¿Se entiende? Sí, claro. Lo que yo Ya. no entiendo es Sí. de cómo sacamos el valor 5,04 para usar en la fórmula. Bueno, esto lo sacamos simplemente con la fórmula que teníamos, que hacíamos en estadística 1, o sea, tomábamos Claro, los sí, está valores, bien. o sea, determinábamos primero el promedio muestral y después tomábamos todos los desvíos de cada una de las observaciones elevada al cuadrado y las dividíamos por n-1. Y con eso Listo. teníamos la varianza muestral. ¿Sí? Perfecto, profe, Bien. gracias. No, por favor. Bien. Y acá Magdalena dice, ¿podría repetir la conclusión del resultado? Sí, estamos diciendo, si estamos hablando de varianza, estamos diciendo que con un 98% de confianza, la varianza poblacional va a ser un valor entre 13,68 y 59,88. Si hablamos de desviación estándar, estamos diciendo con un nivel de confianza del 98% que la desviación estándar poblacional va a estar entre 3,70 y 7,74, supongamos, kilogramos. Bien, y aquí sería como saldría un procesamiento con el Infostat. Ustedes tienen un menú que les dice estadística y después les dice intervalos de confianza, y cuando van a intervalos de confianza les dice van a tener que elegir si es para la media, para la proporción o para la varianza. De todos modos, en uno de los videos creo que está explicado, y si no, después yo se lo agrego. Tenemos lo siguiente. Una vez que les decimos que queremos hacer una estimación por intervalo de la varianza, nos va a preguntar, lo vamos a dejar por defecto bilateral, y entonces le da la variable, que en este caso era la resistencia a la fractura, cuál es el parámetro, que es la varianza poblacional, la estimación sería la varianza muestral, el tamaño de la muestra que han usado, que es 22, y tienen los límites inferior y el límite superior, LI inferior, LS superior, con la confianza entre paréntesis. Entonces allí tienen lo que nosotros habíamos calculado en los puntos anteriores. Además, el ejercicio les decía en un punto, volvemos al enunciado, ¿bajo qué condiciones es válido el cálculo realizado? Recuerden que teníamos acá el estadístico chi cuadrado. ¿Qué les parece a ustedes? Que se distribuya de forma normal. Claro, exactamente, Agustín, que nosotros teníamos las observaciones de la resistencia a la fractura, tienen que distribuirse de manera aproximadamente normal. Acá hemos hecho un cucuplot, debería, de todos modos, está muy en el límite de la normalidad. Ahí tenemos un punto que podríamos investigar, a ver si ha sido bien tomado, o si es un atípico, pero deberían fluctuar los puntos alrededor o muy cerquita de esta línea de 45 grados, que ustedes tienen ahí el R como para decir, bueno, se aproxima a la normal. Entonces ese es el supuesto. Recuerden que el estadístico chi cuadrado, como ustedes lo vieron, se deriva de poblaciones con distribución normal. Entonces, uno de los supuestos que nosotros deberíamos verificar es que las observaciones tengan una distribución normal. Y eso, profe, lo podemos comprobar con la R ahí del gráfico, que sea cercano a 1. Exactamente. Listo. Después nosotros vamos a aprender en capítulos posteriores que hay unas pruebas también de hipótesis para corroborar normalidad. Y ustedes recuerden que nosotros podemos verlo a través de la distribución de un gráfico, de un histograma de las observaciones, podemos verlo a través de un cucuplot, como en este caso, y a través de una prueba de normalidad, que después vamos a ver más adelante. Bien, ahora vamos a hablar del cálculo del tamaño de la muestra. Nos dice el ejercicio o actividad 32. Se desea estimar la resistencia media a la tracción de una remesa de 1000 alambres de acero. Se conoce por estudios anteriores que la desviación estándar de la resistencia a la tracción es aproximadamente de
0,07 kilos, y les dice qué cantidad de alambres de acero se deberá muestrear de la remesa sin reposición si se desea trabajar con una confianza de 0,95 de cometer un error de muestreo de 3 kilos, más o menos. O sea, de la verdadera resistencia a la tracción, este caso es de estiramiento, ¿no es cierto? Bueno, no sabemos cuál es, pero no queremos errarle en no más de 3 kilos por arriba o por debajo de ese verdadera promedio. Entonces tenemos, por un lado, tenemos que la variable es la resistencia a la tracción, ¿sí? Debe ser una fuerza. Tenemos la remesa de estos 1000 alambres. Tenemos que la varianza poblacional es de 9,07 kg. Recordemos que esto es o por estudios previos o por alguna prueba piloto que nosotros hayamos establecido en estudios previos cuánto podría ser esa variabilidad. Luego, el nivel de confianza de 0,95, el error de estimación, dijimos que es más o menos 3 kilos, y la incógnita nuestra es el tamaño de la muestra. Entonces, lo primero que tenemos que determinar cuando nos piden también el tamaño de la muestra es determinar de qué parámetro se trata. En este caso, como les dice que quiere estudiar la resistencia media a la tracción, entonces me está determinando que el parámetro poblacional es la media mu. Entonces, volvemos al gráfico que habíamos dicho recién, de que cuando nosotros queremos calcular el tamaño de la muestra, para cuando queremos hacer una estimación por intervalo, nosotros estamos fijando un nivel de confianza, que sería el área bajo la curva, que no está sombreada aquí, pero determinamos un error de estimación o un margen de error, que es la distancia, ¿no es cierto?, que tenemos aquí. Nosotros, ¿qué estadístico vamos a usar si queremos el tamaño de la muestra para el caso de estimar la media poblacional? El estadístico que podemos usar, por ejemplo, si conocemos la varianza poblacional, va a ser el estadístico Z. Entonces, si ustedes se fijan, el error, esa distancia que hay, que nosotros podemos decir la distancia que hay entre mi estimador puntual y mi parámetro poblacional, es el error. Podemos reemplazarlo por E acá. Entonces, por un lado podemos determinar cuánto es el error de esta fórmula. Decimos que E va a ser igual a qué. A Z, pasamos esto para allá, nos va a quedar que el error de estimación es igual a Z por sigma sobre el raíz de n. Y el tamaño de la muestra, elevarlo al cuadrado, elevamos al cuadrado ambos miembros, y entonces, ¿qué nos va a quedar? Que n va a ser Z cuadrado por sigma cuadrado sobre E cuadrado. Yo acá hemos puesto mayor o igual porque en general cuando uno calcula los tamaños de la muestra, uno está suponiendo que ese es el mínimo valor que la mínima cantidad de observaciones que vamos a tomar. Entonces, para este caso que queremos calcular el tamaño de la muestra para estimar por intervalo el parámetro mu, la fórmula que vamos a utilizar es esta que tenemos aquí. También podríamos utilizar, en vez de el valor que tenemos ahora del error de estimación, de esta manera, podríamos calcularlo, en vez de en forma absoluta, como sería en este caso, que sería el error absoluto, lo podríamos hacer con el error relativo, que sería una proporción o un porcentaje respecto del valor del parámetro que no conocemos. Entonces la fórmula se modificaría de esta manera. También podríamos querer calcular el tamaño de la muestra a partir de querer hacer una estimación por intervalo de la proporción poblacional. Entonces el estadístico, si digamos queremos tomar una muestra suficientemente grande, ya sabemos que la proporción muestra va a tener distribución normal. Entonces este es el estadístico Z, y también podemos determinar que si la diferencia entre la proporción muestral y el parámetro poblacional es E, o sea el error de estimación, entonces la expresión del error va a ser de esta forma, y la fórmula va a ser, esta es una fórmula que puede ser Z cuadrado sobre E cuadrado por P por Q, o ustedes también lo pueden ver como Z cuadrado por P por Q sobre E cuadrado. Y este es el valor absoluto, o sea, es el error en términos absolutos, y aquí tienen el error en términos relativos, como un porcentaje de la verdadera proporción que desconocemos, y entonces la fórmula para calcular un tamaño de muestra utilizando un error relativo sería de esta otra manera.
de la tracción de la remesa de los bilalambres y nos preguntaba qué cantidad de alambres de acero deberá muestrar en un muestreo sin reposición. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. En el enunciado, ¿nosotros cómo nos damos cuenta si tenemos que trabajar con la media o la proporción? Acá, digamos, vamos a trabajar con la media, porque nos dice que se decide estimar la resistencia media. Exactamente, nos está dando una pista de qué es lo que nosotros queremos, para qué queremos calcular este tamaño de la muestra, de los dos casos. Claro. Acá la pista es que te dice que quiere estimar la resistencia media a la tracción. Claro, bueno, ¿Sí? Buenísimo, profe, Bien. gracias. No de nada. Les voy a mostrar los dos casos. ¿Qué pasa si hubiese sido el muestreo con reposición y después vamos a hacer el muestreo sin reposición, que es el que nos pide el ejercicio? Entonces, si el muestreo es con reposición, el tamaño de la muestra sería esta que hemos visto recién. ¿Sí? O sea, determinamos que el parámetro a estimar es mu, ya sabemos que el mejor estimador es E, cuál es su distribución del estimador, y cuál es el estadístico, ¿no es cierto? Que es con el que después nosotros podemos despejar para obtener N. Tenemos también el nivel de confianza. Entonces, si queremos calcular el tamaño de la muestra, nos dice que trabajemos con un nivel de confianza de 0,95. Entonces, recuerden siempre que para calcular el tamaño de la muestra, y es para un intervalo de confianza, entonces el valor de Z es teniendo en cuenta que va a ser bilateral. ¿Sí? O sea, vamos a tener dos colas de la distribución porque el área, o sea, el intervalo de confianza es simétrico, entonces vamos a tener una confianza de 0,95 y vamos a tener las colas de la distribución de alfa sobre 2. Entonces, ¿qué vamos a tener que buscar? Vamos a tener que buscar un valor de Z que me acumule hasta 0,975, porque vamos a tener 0,95 en el centro, entre las dos colas de la distribución tenemos 0,05, o sea que en cada una, en esta cola de la distribución, la probabilidad va a ser 0,025. A ver si lo tengo, no lo tengo allí, bueno, entonces sería 0,025 más 0,95 sería 0,975. Ese valor es 1,96, ¿sí? Así que tenemos entonces 1,96 por la desviación estándar en el enunciado, si volvemos aquí, nos dice que la desviación estándar de la resistencia de la tracción es de 9,07. Entonces, la ponemos allí y le vamos a elevar al cuadrado para que sea la varianza, ¿no es cierto? Y el error nos había dicho que quería que su error máximo fuera de 3. Entonces, acá tenemos el tamaño de la muestra. Entonces, ¿qué podemos decir? Que si usáramos un muestreo con reposición, la cantidad que tendríamos que seleccionar es de 36, porque siempre vamos a redondear para arriba, es de 36, ¿sí? Pero recuerden que este ejercicio nos pedía un muestreo sin reposición. Entonces, la fórmula, tenemos que incorporar el factor de corrección de poblaciones finitas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para calcular el muestreo sin reposición, vamos a tomar el n sub infinito, que sería en realidad el valor del tamaño de la muestra con reposición, multiplicarlo por el tamaño de la población y dividirlo por el tamaño de la población menos 1, más, de nuevo, el tamaño que hemos obtenido de la muestra con reposición. Entonces, una vez que hacemos esto, tenemos entonces, acá vamos a ver el enunciado, concluir, dice, ¿qué cantidad de alambres de acero se deberá muestrear de la remesa? Bueno, se deberá muestrear una cantidad de alambres de acero de 34. Siempre redondean para arriba, por 4 o más alambres. Sí. Entonces sería correcto decir que debería ser de al menos 34. Exactamente. Así es. Bien, ¿alguna otra duda respecto de esto? Sí, profe, yo, una pregunta. Sí, Mariana. O sea que siempre si me pidiese sin reposición, primero tengo que hacer con reposición para encontrar n infinito y poder reemplazarlo en otra fórmula. Exactamente, tal cual. Bien, gracias. Bien. Bueno, si se entendió, seguimos con otro tema. Sí. ¿Quién habla? Yo acabo de... Luciana. Luciana, sí. ¿Puede hacer el cálculo ese que está ahí, el 35,11 por 1000 dividido
A ver. Más 35,11 y me da 3,3. 35,11, pero puede pasar que yo me haya equivocado también. Ahí tenemos 35.110. Eso, dividido 999 más 35,11, me da 33,96. Fíjate si no estás usando algo, no estás calculándolo bien, ¿sí? Porque tenés que hacer 35,11 por 1000, te va a dar 35.110. Y después tenés que dividirlo por la suma total, ¿sí? Que serían los 999 más los 35,11. ¿Sí? Da bien, sí. Sí, yo también se lo corroboré por las dudas. Bien. Bueno, ¿alguna duda más? Ahí preguntan en el chat, profe, si puede repetir la conclusión. Bien, podemos entonces. Para poder concluir nos vamos al enunciado. Nos dice, ¿qué cantidad de alambre de aceros se deberá muestrar de la remesa? Se deberá muestrar una cantidad de ¿cuánto? De por lo menos, como decía su compañera, de 34 alambres. ¿Quedó? Ya. Bueno. Vamos ahora a otro supuesto, que tampoco lo dice el enunciado, para que vayamos explicando también algunos otros temas. Acá nos dice, ¿cuál sería el riesgo si el tamaño de la muestra fuera de 49? Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a suponer un muestreo con reposición, vamos a tomar los datos del enunciado que teníamos que la variable resistencia a la tracción, sino que queremos saber cuál es el riesgo, o sea, cuál es el área bajo esta curva. O sea, cuánto va a ser el riesgo si yo tomo una muestra de 49, conozco la variable en la que la desviación poblacional es de 9,07 kilos, dejo también que el error máximo admisible sea 3 kilogramos, quiero saber cuánto es el riesgo. Por supuesto que tampoco conozco la confianza acá, ¿sí? ¿Se entiende cuál es el enfoque ahora de esta actividad? Ahora ya no quiero calcular el tamaño de la muestra, quiero saber cuánto sería el riesgo si yo ya tuviera el tamaño de la muestra. Yo dije, bueno, por diferentes circunstancias, yo solamente puedo usar 49 observaciones, porque después es muy caro, es muy costoso, me lleva mucho tiempo. Tengo 49, ¿sí? Para probar la resistencia a la tracción. 49 alambres, ¿sí? Conozco cuál es la varianza y no quiero cometer un error no mayor a 3 kilogramos por arriba o por debajo cuando estime la resistencia media. Entonces, ¿cuál sería el riesgo que yo puedo estar cometiendo? Entonces, sabemos que la probabilidad de que mi estimador muestral, o sea, mi promedio muestral, se aleje de mi verdadero promedio poblacional en una distancia mayor a E, es el riesgo, es lo que está representado por el área rayada bajo la curva, ¿sí? Nosotros acá tendríamos, como dijimos recién, en este caso, la distribución del estimador X barra, ¿sí? O sea, los promedios muestrales, que estaría centrado, sería mu, ¿verdad? Entonces, si conocemos la varianza poblacional, la distribución va a ser normal. Entonces, si vamos a la distribución normal, tenemos que buscar, ¿sí? ¿Cuál es el valor de Z que me deja, ¿sí? Esta sombreada acá sería el valor del riesgo. Entonces tengo que buscar un valor de Z que me determine ese nivel de riesgo. Entonces podemos expresarlo al riesgo como la probabilidad de que Z asuma un valor en términos absolutos mayor a Z. O sea, esta partecita de acá va a ser un Z negativo y acá va a tener un Z positivo. ¿Se entiende? Entonces, vamos a ver cómo obtenemos ese valor de Z primero para después encontrar el valor de la probabilidad que está bajo la curva. O sea, en este caso acá está la distribución de Z, esas áreas sombreadas representarían el riesgo, ¿sí? O sea, acá tenemos las probabilidades para poder determinar cuál es el riesgo. Entonces, primero determinamos cuánto debe valer Z. Entonces, si Z era X menos mu sobre sigma sobre raíz de N, que es lo que tenemos acá adentro, ¿sí? Entonces,
Si la distancia entre mi estimador muestral y mi parámetro poblacional es lo que llamamos error de estimación, es el dato que tenemos, que son 3 kilos, los podemos reemplazar, y acá tenemos el error estándar de los promedios muestrales, que es sigma sobre raíz de n, entonces también lo reemplazamos, 907 dividido el tamaño de la muestra, que habíamos dicho que teníamos, que era de 49, el estadístico que me da es 2,31. Entonces, ¿qué vamos a tener que buscar? Como dijimos que era en valores absolutos el z, quiere decir que tendríamos un z acá de menos 2,31 y un z positivo acá de 2,31. Entonces tenemos varias alternativas para calcular el riesgo, que está ahí en esta expresión. O sea, la probabilidad de que z en valores absolutos sea mayor a 2,31 va a ser nuestro riesgo alfa. Entonces, una alternativa es buscar este pedacito y multiplicarlo por 2, o buscar este otro pedacito y multiplicarlo por 2. Entonces, acá está expresado de esta manera. Esta es una de las posibles. La probabilidad de que z sea menor a 2,31, que es el área rosa de la cola de la distribución aquí, más la probabilidad de la otra cola, que sería que z sea mayor a 2,31. Entonces, lo podemos hacer. Buscar el z que me acumuló hasta 2,31, ¿sí? Restarle eso, con todo el área bajo la curva es 1, le resto lo que acumuló hasta 2,31 positivo, y entonces me va a dar ese pedacito de la cola, lo multiplico por 2, lo resuelvo, y me da entonces que el riesgo es 0,0209. ¿Se entendió hasta acá? Lo podemos ver, por ejemplo, con una aplicación. A ver si lo tengo acá. Acá está. Como decíamos recién, si yo busco en la aplicación nada más que la primera parte, la cola de la izquierda, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que buscar, poner acá, acá lo dejo por defecto, ¿no es cierto? El valor de mu y el valor de sigma en 0 y 1, y acá pongo menos 2,31. Entonces me da el valor de esa cola. Entonces directamente, una vez que busqué esta cola de la distribución, lo puedo multiplicar por 2 y ahí obtengo el riesgo. Otra alternativa sería, bueno, no, lo busco como el complemento de la positiva. Busco esta cola de la distribución. Y a esto lo multiplico por 2. Otra alternativa, ¿cuál sería? Yo digo para que ustedes sepan, porque a veces les pueden dar un solo dato y que ustedes sepan todas las formas que lo pueden sacar. Acá, el valor de absoluto les da acá las colas de la distribución que ven que están sombreadas, les da directamente el riesgo, poniendo acá en valores absolutos el valor de 2,31. Y la otra alternativa es buscar lo que acumuló, o sea, para valores menores o iguales a 2,31, restarle 1 a esa probabilidad, y ahí tenemos que no está sombreada. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Sí, profe. Se les di todas las alternativas. Sí, profe, queda re claro. Bien. Bueno. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar aquí? Que si ustedes se fijan, de la situación inicial, lo vamos a comparar al muestreo con reposición de la primera situación, teníamos un tamaño mínimo de 36, ¿sí? Y en este otro caso, nosotros teníamos 49, o sea que nosotros, ¿qué hicimos? Aumentamos el tamaño de la muestra. ¿Qué pasa si aumentamos el tamaño de la muestra? ¿Qué pasa con el riesgo? Si se fijan en la situación inicial, ¿cuánto era el riesgo que teníamos? ¿El riesgo no era de 3? Riesgo, probabilidad. 0,25 para cada lado o el total. No, es el total, siempre es el total. Ah, 0,5. 0,05. Y fíjense ahora, si yo tomo una muestra de tamaño 49, ¿cuánto va a ser el riesgo? De 0,021. O sea que si yo aumento el tamaño de la muestra, disminuye el riesgo. También se lo pueden ver en la fórmula. Fíjense acá. El tamaño de la muestra, por un lado, está en función de la confianza que yo fijo, el valor que asume la varianza poblacional y el valor que asume el error.
¿Estamos hasta acá? O sea, en forma directa, a medida que aumenta la confianza, va a aumentar el valor del estadístico Z y también aumenta el tamaño de la muestra. Si aumenta la varianza poblacional, entonces también el tamaño de la muestra. Y si aumenta el error, disminuye el tamaño de la muestra. ¿Y qué pasa con el riesgo? El riesgo está relacionado ¿con qué? Está relacionado con el estadístico Z, ¿sí? ¿Por qué? Porque el valor del estadístico Z me determina el área bajo la curva que va a ser el riesgo. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Que si nosotros, acá tenemos el error, ¿no es cierto? Acá lo podemos ver, tenemos el error. Entonces, el riesgo que está relacionado con el estadístico Z, ¿sí? Si aumentamos el error, va a aumentar el valor de Z, y si aumenta el valor de Z, ¿qué pasa con el riesgo? Disminuye. Disminuye, profe. Bien. Ahora, fíjense que nosotros si hacemos, tenemos el nivel de confianza y este es el riesgo, ¿no es cierto? Si aumentamos la confianza, el valor de Z aumenta y por lo tanto el riesgo disminuye. ¿Sí? Bien, también podemos ver que está en relación inversa a la varianza poblacional y lo que habíamos visto recién en relación al tamaño de la muestra, que podemos ver que si aumenta el tamaño de la muestra, también va a aumentar el valor de Z y por lo tanto el riesgo va a disminuir. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos entonces a la actividad número 29. Nos dice, una compañía de transporte local de pasajeros piensa establecer una línea desde un determinado barrio hasta el centro de la ciudad. Dicha empresa quiere estimar la proporción de usuarios que utilizará esta nueva ruta, con una confianza del 95% y un error máximo de 0,02. O sea que de la verdadera proporción de usuarios quiere errarle en no más de 0,02. O en términos de porcentaje, no quiere errarle en no más de un 2% por arriba o por debajo de la verdadera proporción, que es desconocida esa proporción de usuarios de esa nueva ruta. Entonces dice, estas personas sobre una población de 8.000 potenciales usuarios debería entrevistar a fin de tomar la decisión de implementar el nuevo servicio. Y se analizan las diferencias entre n y n sub infinito. Entonces veamos, nos está pidiendo que calculemos un tamaño de muestra. ¿Cómo nos damos cuenta qué parámetro queremos estimar? Fíjense que acá les dice que quiere estimar la proporción de usuarios que utilizará esta nueva ruta. Entonces, el parámetro es la proporción poblacional. En el contexto del problema es la proporción de usuarios que utiliza esta nueva ruta y lo va a hacer con una proporción muestral. Pero primero, para poder hacer esa estimación por intervalo, debe saber cuál es el tamaño de la muestra adecuado, si además conoce que los potenciales usuarios son 8.000. Entonces, de nuevo aquí, si bien nos pide un muestreo, porque si nos está dando acá, les dice la población es de 8.000 y nos dice que analicemos entre n y n infinito, quiere decir que el muestreo es con reposición. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer como hicimos recién en el caso anterior. Vamos a hacer primero el muestreo con reposición y después vamos a hacer el muestreo sin reposición que nos pide el ejercicio. Perdón, profe, que le interrumpa. ¿Qué dijo? Que como nos dice que está entre n y n infinito, ¿es con o sin? No nos dice entre, y nos dice analizar las diferencias entre n y n infinito. O sea, o sea, el valor del parámetro no lo conocemos, pero estamos en una etapa previa, todavía no hemos hecho la estimación por intervalo, la estamos por hacer, pero, o sea, dentro de los pasos que estábamos, se acuerdan que teníamos que conocer cuál es el parámetro que queríamos, cuál es el estimador que vamos a usar. Voy a volver acá a la parte de las etapas de estimación, vamos a ir a la de la proporción. Nosotros ya hemos determinado esto, sabemos que este es el mejor estimador, sabemos que esta es la distribución,
fijamos el nivel de confianza, determinamos cuál es el intervalo, pero estamos en esta etapa de acá. Queremos seleccionar las n observaciones muestrales, pero queremos saber cuántas, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. Bien, vamos aquí. Estamos acá, z cuadrado por p por q sobre e cuadrado. O cualquiera de las dos formas, ¿no es cierto? Como decíamos, tomamos estos dos, z acá sobre e, lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por p por q. Cualquiera de los dos es lo mismo, ¿sí? Entonces, dijimos que vamos a trabajar con un nivel de confianza de 0,95. Como no nos dice nada acerca de la verdadera proporción, deberíamos tener por estudios previos cuál sería la proporción de usuarios de esta línea. Como no tenemos ninguna referente porque es una nueva línea, entonces vamos a suponer lo máximo, que puede ser mitad y mitad, 0,5 y 0,5, la proporción de éxito. ¿Sí? Y dijimos que el error máximo que íbamos a admitir iba a ser de 0,02, o sea, por encima y por debajo de la verdadera proporción de usuarios de esa tal línea. Entonces, simplemente resolvemos 1.96 al cuadrado por 0,5 por 0,5 sobre 0,02 al cuadrado, y nos da entonces que la mínima cantidad de usuarios que tendríamos que encuestar para saber si van a utilizar esa línea nueva es de 2.401 usuarios. Pero como dijimos que teníamos el tamaño de la población, íbamos a usar un muestreo sin reposición, entonces la fórmula es la que habíamos aplicado antes, teniendo en cuenta que el n sub infinito es el tamaño de la muestra en el muestreo con reposición. Hacemos lo mismo y nos dice que debemos muestrear como mínimo 1.847 usuarios. Entonces, generalmente, fíjense ustedes que se modificó levemente el tamaño de la muestra en una situación o en otra. Entonces, en general, cuando uno tiene un muestreo sin reposición, aplica el factor de corrección de poblaciones finitas. Y en general van a ver que si hay una relación entre el tamaño de la muestra y de la población de más de un 5%, es muy importante el cambio que se produce. Pero ustedes pueden corregirlo en la medida en que el muestreo sea sin reposición, lo pueden corregir siempre para ver. Ustedes se van a ir fijando que a medida que el cociente entre el tamaño de la muestra que ustedes obtienen y el tamaño de la población sea mayor a ese 5%, va a ser más importante la diferencia entre el tamaño del n infinito, o sea, el muestreo con reposición y el muestreo sin reposición. Profe, una pregunta. Sí, Julián. Cuando nos piden hacer una estimación, suponte en el caso de la proporción, ¿cómo sabemos cuándo usar, digamos, el muestreo con reposición o sin reposición? Y en general, si vos tenés, digamos, si vos tenés la población, podés ajustarlo mejor, ¿sí? Y en general, vos vas a saber si haces el muestreo con reposición o sin reposición. Es decir, si recordá que era el muestreo con reposición, o sea, vos tenías todos los elementos en la población, sacás uno y después decís, bueno, si el muestreo es con reposición, ese elemento que saqué lo vuelvo a la población y lo selecciono de nuevo aleatoriamente para seleccionar el segundo. Entonces, ese sería un muestreo con reposición. Y un muestreo sin reposición sería, yo saco uno, o lo saco todos juntos, ¿sí? Saco uno, entonces ya ese no está en la población. Ahora mezclo, saco otro, y así sucesivamente. ¿Se entiende? Sí. Profe, pero de todas formas hay que hacer los dos. Si vos, claro, cuando vos tenés la información que el muestreo es sin reposición, sí, para poder sacar en la fórmula el tamaño de la muestra necesitas el n infinito, que sería el muestreo con reposición. En este caso sí. Pero si vos no tuvieras el tamaño de la población y te dice que el muestreo es con reposición, te quedás con esto. Está bien, gracias. Ya. Profe. Sí, Luz. Yo tengo una duda acerca de, por ejemplo, en el parcial, que no vamos a usar la aplicación, ¿cómo llegaríamos al 1,96? Bueno, puede pasar que te dé la expresión directamente, te dé la probabilidad de que, te dice, por ejemplo, la probabilidad de que Z sea menor a 1,96, te dé la probabilidad de 0,975. Entonces, te lo puede dar escrito, digamos, como en un cuadrito los valores de Z, ¿sí? O F de 1,96 igual a 0,975. Perfecto, profe. ¿Se entiende? Sí. Bien. Por eso yo les decía que a veces también ustedes se fijen en la distribución, porque
porque a veces les puede dar los valores menores que acumuló, ¿sí? Entonces ustedes tienen que saber sacar el complemento si lo necesitan. ¿Se entiende? Profe, entonces siempre que el muestreo sea sin reposición, el tamaño de la muestra va a ser más chico. O puede llegar a ser igual. Recuerden que el tema es la fracción de muestreo, o sea, la relación que va a existir entre el tamaño de la muestra y el de la población, ¿sí? O sea, si es mayor al 5%, sí se va a notar la diferencia. Ah, claro. La fracción de muestreo, n sobre n, te vas a dar cuenta. O sea, vos probás. Lo otro que pueden hacer es jugar a tomar qué pasaría con una muestra mayor, ¿sí? Ir viendo cómo incrementas el tamaño en relación a la población para que vayas viendo cómo se modifica, ¿sí? También pasa lo mismo cuando haces una estimación por intervalo y como hicimos hace un rato con la proporción y vos le modificas la varianza por el factor de corrección de poblaciones finitas, ¿sí? En la base, ese coeficiente de un factor de corrección de poblaciones finitas va a ser prácticamente 1 si es muy chiquita la muestra en relación a la población, ¿sí? Entonces te va a dar casi lo mismo. Claro. Pero a medida que aumente, entonces la va a corregir, ¿sí? En cambio acá si hacemos n sobre, o sea, el tamaño de la muestra sobre el de la población te da 0,30, entonces claro, el 30%. Es mucho que, más que 5, entonces claro, va a cambiar mucho. Exacto. O sea, mientras más grande sea esa fracción del muestreo en relación a la población, mayor diferencia va a haber entre los dos tamaños de muestra con y sin reposición. Claro, sí, exactamente. Claro. Gracias. No, de nada. Aquí también es otro punto que tampoco está. Entonces acá tenemos otro punto, por eso que no está en el enunciado, dice calcular el tamaño de la muestra, ahora si el error máximo es del 10%. O sea, es del 10% respecto a la verdadera proporción de usuarios que yo desconozco, ¿sí? Entonces dijimos que cuando el error se expresa en términos relativos, es decir, yo digo ahora, bueno, el error en vez de ser de 0,02, que era lo que nos daba el enunciado, ahora digo no, es un 10% de la verdadera proporción de usuarios. Entonces, ¿cómo cambia la fórmula? Como decíamos recién, va a cambiar acá en 0,10. El error del estadístico elevado al cuadrado por P por Q, por el error, la proporción del error en relación a P, perdón, acá sería la proporción 1,96 por P por Q, que no lo conocemos, 0,5, y 0,10 por 0,5 al cuadrado, entonces eso nos da, con un muestreo con reposición, de 384,16 usuarios, y en el caso de que el muestreo sea sin reposición, vamos a tener que tomar el que teníamos con reposición, multiplicarlo por el tamaño de la población, dividirlo por el tamaño de la población menos 1 y volver a sumarle el n infinito. Eso nos da que como mínimo vamos a tener que entrevistar a 367 usuarios. Proporción que el n infinito, que es el muestreo con reposición, es 384,16. Y el n con muestreo sin reposición es el 367. Bien. Bueno, entonces, ¿qué hemos visto nosotros? Hoy vimos la estimación por intervalo para la varianza poblacional, vimos que era esta la expresión del intervalo, y la estimación por intervalo para la proporción poblacional. Después vimos que en el caso de la varianza poblacional, el estadístico que usábamos era la varianza muestral corregida, y veíamos que el estadístico que usábamos tenía una distribución chi cuadrado con n menos 1 grado de libertad. En el caso de la proporción poblacional, el parámetro P, teníamos el mejor estimador, era la proporción muestral, y que si tomábamos una muestra suficientemente grande, el estadístico se iba a distribuir normal,
y si el tamaño de la muestra es pequeño, sería binomial, ¿no es cierto? Pero dijimos que en la mayoría de los casos vamos a tomar muestras suficientemente grandes para que se distribuya normal. Y vimos las formas de calcular ya sea el error o el tamaño de la muestra y cómo estaban en función directa o inversa según el caso, cada uno de ellos. O sea, vimos que el tamaño de la muestra estaba en relación directa con el nivel de confianza y la varianza, y en relación inversa con el error. También en el caso del error que vimos que estaba en función directa del nivel de confianza, de la varianza, y en forma inversa al tamaño de la muestra, del error absoluto y el error relativo. Comparación, ¿qué pasaba si aumentábamos el nivel de confianza para la estimación de intervalos, ya sea, por ejemplo, para el caso de, este caso sería para el caso de estimar mu, y en este caso sería para el caso de estimar p, cómo sería la amplitud del intervalo, que se calculaba con la diferencia de los límites, y eso es igual a 2 veces el error de estimación, sabiendo que el error de estimación para el caso de mu es z por sigma sobre raíz de n, y para el caso de la proporción es z por p por q sobre la raíz de n. Entonces vimos que si aumentábamos el nivel de confianza, aumentaba la amplitud del intervalo, por lo tanto disminuía la precisión. Y vimos que si aumentábamos el tamaño de la muestra, el riesgo disminuye. Bueno, con esto hemos terminado las actividades previstas para hoy.